Muy buenas noches, bienvenidos a Por Partida Doble, habitual emisión que hacemos los miércoles en la pantalla, Canal 4 de Calogar. Como cada semana, a partir de las 9 de la noche, les llevamos la información que por supuesto tiene que ver con la reflexión y sobre todo con la actualidad local. Bienvenidos a todos. Vamos a estar repasando los principales temas que vamos a tocar esta noche. En un ratito nada más vamos a hablar con un diputado provincial electo de la realidad que azota en la ciudad de Rosario, pero que va teniendo algunas caras por demás de particulares. A ver, el último allanamiento que se produjo el viernes pasado, está detenido hasta el momento en el marco de un operativo federal un profesional de la salud. Y la verdad que nos inquieta esto, sobre todo queremos su reflexión porque es un colega que ha investigado mucho el tema, acerca de una Rosario que empieza a emerger y no tiene que ver justamente con la Rosario culta, sino con la Rosario que a lo mejor algunos conocen y muchos no terminan de saber. Puntualmente vamos a hablar de esto con Carlos del Frade, que está con nosotros, a partir del operativo federal con el hallazgo de cocaína en una partida de azúcar que estaba por ser embarcada, en donde, insisto, hay un médico que está señalado, pero también hay ciudadanos colombianos y demás. Insisto con esto porque en realidad sería un paso distinto a seguir hablando exclusivamente de los búnkeres, del narcomenudeo, de los soldaditos, de la moda delivery, de si el puesto fijo o no. Estamos ante una situación absolutamente distinta y de esto nos vamos a ocupar en un rato nada más. Justamente, a propósito de la realidad que atraviesan los barrios, nos parecía interesante que usted escuche un referente social de una organización que desde hace ya 12 años trabaja en la zona de Villa Banana. Bueno, van a conocer a un muchacho joven que viene trabajando junto a un grupo importante, tratando de aplicar lo que se llama la resistencia. ¿Qué es esto? Tratar de ofrecerle a los pibes, con lo que se tiene, con lo que se puede, sobre todo con mucha voluntad y con muchas ganas, una posibilidad distinta a lo que es pareciera una historia escrita de mucha gente que nace en la ciudad de Rosario. Y cuando digo esto, la falta de oportunidades pareciera que precondiciona a muchos de los pibes que nacen en las barriadas a tener un destino no deseado, insisto, y sobre todo una vida demasiado corta. Así que vamos a estar hablando de este tema también. Nos vamos a topar con una polémica. ¿Cuál es esto? Bueno, está vinculada a lo que surgió días atrás con aquello de colocar un cerco electrificado en un condominio que está ubicado cerca de un shopping de aquí, la ciudad de Rosario, en Puerto Norte, en una idea que lamentablemente no es nueva, pero ahora de alguna manera ha estallado en la opinión pública porque viene de la mano de la desesperación, del miedo y de echar justamente posibilidades impensadas tiempo atrás. Esto para nada lo justifica, pero está planteado el debate, vamos a tener protagonistas, concejales electos en la ciudad de Rosario que van a estar hablando de este tema. Está todo dicho, quédese con nosotros por supuesto, una hora de reflexión, de análisis, como desde hace 14 años, sí, 14 años. Somos no jóvenes promesas, sino ya promesas cumplidas, con algunas canas todavía que no se ven, pero que van a salir en cualquier momento. Bueno, muy bien, Pablo no va a estar con nosotros, pero seguramente la semana que viene, así que puesta en marcha entonces de Por Partida Doble la edición del día de hoy. Y como les decía entonces, saludamos al diputado electo de la provincia de Santa Fe, Carlos del Frade. Carlitos. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por venir. No, por favor, un gustazo. Muy amable. Bueno, en esta noche te habíamos convocado, siempre es, digamos, agenda abierta con vos, ¿no? Pero particularmente, como has investigado mucho y has escrito libros en relación a lo que es el narcotráfico en la provincia de Santa Fe y en el sur de esa provincia, ¿te resulta novedoso, raro, previsible este operativo en donde se ve una composición de detenidos bastante particular hasta el momento, ¿no? Sí, en realidad me parece que hay algunos que evidentemente dijimos las cosas hace mucho tiempo atrás y recién ahora se está escuchando. Eso generalmente ocurre. En el año 1998, 17 años atrás, un jefe de la Policía Federal de Rosario que se llamaba Oscar Álvarez, de drogas peligrosas, que estaba acá nomás, en calle la calle Francia y 3 de febrero, nos dice: a partir de la privatización del puerto de Rosario, que hizo en aquel momento Jorge Obey por mandato de Menem, que se lo regalamos a los puertos, a los muelles rosarinos, a los filipinos Dixie, Rosario, San Lorenzo y Puerto San Martín son los lugares por donde entra la mayor cantidad de cocaína a la Argentina.
1998. Nosotros los pusimos en una de las primeras tapas del diario El Ciudadano, que había sido fundado el 7 de octubre de ese año 1998, y fue un impacto. En aquel momento lo llamó Carlos Corach a Álvarez, lo terminaron sacando de acá y hoy creo que sigue trabajando con Macri. Este es el derrotero que hizo este hombre. Pero ya en el año 1998 el tipo había dicho, por los puertos de Rosario, Puerto San Martín y San Lorenzo, la mayor cantidad de cocaína entra de la Argentina. Aquello después fue ratificado por distintos informes y comenzó a hablarse de que en los depósitos de los puertos de Rosario, depósitos fiscales de la AFIP, ahí se guardaba la mercadería, ahí se guardaba la droga. Lo que pasó el viernes de la semana pasada con este operativo, anunciado por el juez Sergio Torres, que en algún momento tuvo muchas causas vinculadas con la provincia de Santa Fe, incluso con algunos funcionarios provinciales de la actual administración de Bonfatti, no hace más que ratificar aquello que se había dicho. Por el puerto de Rosario entra muchísima droga y se va muchísima droga. Así que no nos llamó la atención. Lo que comienza a aparecer, como vos bien decís, como una cosa novedosa, es que comienzan a aparecer profesionales, oncólogos en este caso, como el caso del doctor Sili, vinculado con esta cuestión, que en Arroyito se presente esta cocina, como se dijo en su momento, y además con un dato muy curioso. El mismo día que se presenta la información, en Rosario eran 5 kilos de cocaína. Al mismo momento, en la ciudad de Santa Fe eran 40 kilos. Y en Paraná se hablaba de 60 kilos. Con lo cual se venía de nuevo el criterio permanente que la droga que se decomisa en un momento termina siendo la 10ª parte cuando se dice que después se va a incinerar. Sí, o hay un problema de balanza o en realidad... O hay un problema de pauta publicitaria oficial que aprieta a los medios rosarinos para que en Rosario aparezca la menor cantidad de drogas. Eso también es muy llamativo, muy elocuente y muy grosero lo que está pasando. Lo cierto es que para el manejo de la exportación o la importación de la materia prima, que es la pasta base de coca, eso surge del centro de la ciudad de Rosario y surge de círculos empresariales, de círculos profesionales. Como vos bien decís, la cuestión de los búnker, de los soldaditos, son las consecuencias, las víctimas de un sistema. Así que comience a aparecer este tipo de personajes en medio de todo esto me parece que es un proceso lógico de la historia. Lo que me parece absolutamente ilógico que se haya demorado tanto tiempo en visibilizarse toda la expresión de estos tipos que manejan estos grandes negocios que sin delincuente de guante blanco esto es imposible. Vos tenés la firma Rosenthal, una de las principales firmas de la ciudad de Rosario, que en los últimos 2 años tuvo 4 asesinatos en su seno, vinculados a muchachos, algunos muy jóvenes, que estaban relacionados con estructuras económicas que eran paralelas y que se hacían desde Rosenthal. Hasta el día de hoy no hay ninguna investigación sobre esto, a ver si la firma tiene o no tiene responsabilidad. Lo que decimos objetivamente es que 4 personas murieron y que estaban ahí adentro. Entonces hay un nexo, hay algo que los comunica que es esta empresa. Alguna vez eso tiene que ser investigado. Vos tenés los principales centros exportadores de la provincia en la zona de Puerto San Martín y San Lorenzo. Terminal 6, Vicentín, Cargill, con un manejo de cereal que se exporta que generalmente no es el verdadero. Y eso la AFIP lo denunció un montón de veces y siempre se miró para otro lado. Es decir, hay un gran manejo de mercadería, legal o ilegal, por la zona que se mueve por círculos profesionales, con empresarios, con abogados, con distintos tipos profesionales que obviamente no habitan en la zona de las villas. Ojalá que eso se comience a investigar. Da bronca que los que investigan este tipo de cosas que suceden acá en el sur de la provincia de Santa Fe nunca son jueces de la provincia, sean federales o de la provincia. Nunca se investiga. El que lo tiene que investigar es un juez de Comodoro Pi, como es en este caso el doctor Torres. Y eso habla, ¿sabés también de qué, Lucas? De la complicidad de los sectores judiciales con todo esto. ¿Cuál es el drama? La mortandad de los pibes. Porque en definitiva, de lo que se trata acá es que, como siempre, las víctimas terminan siendo siempre las mismas. Los delincuentes de guante blanco tienen la plata suficiente para poner a los abogados que después lo van a sacar. Y sigue una economía fenomenal en negro movilizándose por donde pasa la mayor cantidad de plata en la Argentina, como es la zona sur de la provincia de Santa Fe. Este es un tema muy fuerte. Ahora, nada de esto se hace sin complicidad política. Es imposible
que el poder político no sepa de todo esto, por más que se haga hecho el distraído, por más que haya mirado para otro lado, es imposible. Así que creo que detrás de todo esto también hay un nicho del poder político que sabe todo esto, que recauda de todas estas cuestiones. Se sabe en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, en Salta, también en Santa Fe y por supuesto acá en Rosario. Horas atrás la intendente de la ciudad hizo una larga consideración con el tema de la inseguridad. Sí. Políticamente la lectura que subyace es que en realidad queda más asociada al gobernador electo Lifschitz de cara a los 4 años que tiene la doctora Fein por delante, poniendo en agenda el tema de la inseguridad después de un largo silencio de un mes, y en ese contexto la doctora Fein hace referencia a los 800 kilómetros de costa que tiene la provincia de Santa Fe, que en realidad impera o se impone la posibilidad de mayor refuerzo y logística en materia federal respecto de los delitos justamente que son de su competencia. Es decir, digamos, desde las autoridades locales escuchamos en forma reiterada una suerte de reclamo o de, digamos, envío de las responsabilidades hacia esa competencia respecto de que no hay la cantidad de juzgados suficientes y tampoco la cantidad de efectivos de seguridad suficientes para que puedan combatir efectivamente el delito que transita por estos sectores. Nunca tuvimos más policías, gendarmes y prefectos que en estos días en Rosario, y tuvimos 7 asesinatos el último fin de semana. Así que la cantidad de efectivos policiales, de gendarmería, de prefectura, no es sinónimo de seguridad, queda demostrado en lo que pasó el fin de semana. Hasta donde sabemos, en el día de la fecha, 158 víctimas en lo que va del año, ¿no? Una barbaridad. Porque el gobernador salió la semana pasada a decir de que la tasa interanual había descendido un 22%, ¿no? Y que a esto le salió a cruzar Mónica Fein. Sí, porque además... Con lo cual habla de la interna del Partido Socialista. Yo creo que la ha incomodado en el sentido de que, primero por una cuestión de territorialidad y presencia en la agenda y de caminar el territorio, se le imponía la idea de tomar este tema en algún momento. ¿Seguro? Vale decir de que en realidad le dio como un empujón, a mi criterio. Sí, no, y además, ¿sabés lo que pasa también? Es que hay un quiebre en donde emerge toda esta interna que tiene el socialismo entre sí, cuando el gobierno provincial con Bonfatti a la cabeza y las espadas políticas que tiene el poder político en el poder judicial, especialmente la figura de Jorge Barraguirre, impulsa el juicio abreviado con los monos. Una cosa demencial, porque el poder de la provincia con el poder judicial y el poder político le dice al principal grupo, a la principal organización distribuidora mayorista de cocaína y de armas en el sur de la provincia de Santa Fe: muchachos, ¿qué es lo que quieren ustedes? Nosotros como provincia se lo garantizamos. Una barbaridad. Iniciás una cuenta regresiva, un retroceso en la sociedad en donde los grupos narcos saben que sienten al poder político y le ganan en esa negociación. Un hecho de capitulación muy fuerte en lo político. En forma paralela el proceso de juicio público a Tognoli, ¿no? Por eso, en forma paralela. Pero a eso, ¿qué le salió al cruce, Lucas? Le sale al cruce Liche diciendo: no quiero el juicio abreviado. Allí se dividen aguas en los tribunales provinciales. Claro. Entonces dicen juicio abreviado en lugar de 14, terminan en 13, pero al Guille Cantero no le dan el juicio abreviado. Ahí emerge esta cuestión de la división que hay en el socialismo. Y la doctora Fein sale a marcar la cancha, porque decir que hay seguridad en Rosario hoy es prácticamente... La expone demasiado. Yo creo que se le hace imposible no solo la cuestión de caminar algunos sectores, sino hasta incluso de poder transitar agenda en algunas instituciones, porque como esto se ha impregnado en todas las capas sociales, en todos los sectores, me parece que ya era un imperativo, que, bueno, en todo caso, yo lo marcaba ayer, ¿no? En buena hora, entre comillas, que haya sido así, y que lo haya hecho con, digamos, la crudeza que este tema requiere, ¿no? Porque ya no se trata más de estadísticas o de medir cosas interanuales, como hemos tenido una epidemia en el 2013, la hemos casi mantenido en el 2014 y no sé qué pasará en el 2015, pero venimos complicados, ¿no? No, por eso digo, a mí me parece que la cuestión de los números ayudan para pensar a dónde estás, a dónde querés ir y demás ver todos los números. Insisto, tenemos una enorme cantidad de policía, de gendarme, prefecto, y los asesinatos siguen. Así que no pasa la solución por ahí, la solución pasa por lo que hace la muchachada en los barrios. Vos vas a tener a 2 ejemplos muy concretos acá. Pero necesitan respaldo. Es decir, se necesitan medidas que vienen de arriba hacia abajo. Es decir, se necesitan soluciones estructurales para que las organizaciones puedan laburar. Sí, además alguna cuestión que tenga que ver también con una definición política a partir de la asignación de partidas, que es el presupuesto. Y también hay cosas que no se pueden soslayar. El programa se ve mucho, y se ve mucho en la zona de San Lorenzo, y allí el caso de Paula Perazzi es alevoso.
es un caso en donde uno de los imputados de desaparecer el cuerpo de Paula Perazzi es el intendente de Puerto General San Martín. Eso lo dicen los fiscales. Pero como eso atrae ciertas suspicacias políticas, los fiscales lo dicen, el juez dice no lo llamo a declarar y se oculta la cuestión de cómo se organizó la banda que en 32 años de democracia es capaz de desaparecer un cuerpo. La banda que maneja este policía Pujol de la ciudad de San Lorenzo es una banda que se fue constituyendo con el apoyo de las grandes empresas de la zona, con el poder político de San Lorenzo y el poder político de Puerto San Martín, ante el conocimiento absoluto del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Entonces vos decís, muchachos, si lo conocen, después no me vengan a decir que el problema de la inseguridad tiene que ver con que hay muchos pibes que están armados y se drogan. Sí, pero el problema más grande es que vos sos cómplice, porque sabiendo estas cosas no haces nada, lo único que decís, inventás nuevas policías, inventás nuevos motivos para que vengan gendarmes, prefectos, se pelean entre todos, porque todos quieren saber quién la tiene más grande, y terminan la gente totalmente indefensa. Son cómplices. Me terminaste de responder la pregunta que te quería hacer en relación a, digamos, cómo deja Bonfatti en materia de seguridad esta provincia cuando faltan 2 meses y medio de su mandato, ¿no? Y creo que la metáfora más importante es que Bonfatti se va a ir, Tonioli va a estar preso, que fue su jefe de policía puesto por él, habiendo sido ministro de gobierno Bonfatti de Wiener, sabiendo que había sido denunciado ya cuando era jefe de drogas peligrosas y era el jefe de drogas peligrosas de Wiener, el tipo que había sido denunciado por proteger al Tuerto Mendoza, que era el narco que denunció en su momento Norma Castaño. Así que me parece que la mejor metáfora es esa. Tonioli termina preso y creo que ese es el símbolo de la seguridad en la provincia de Santa Fe. Hoy hay inseguridad porque hay corrupción policial, pero detrás de la corrupción policial hay corrupción política. Si no, no se explica por qué los tipos como este Pujol, que tiene una flota de casi 20 camiones, un comisario con 20 camiones, el tipo siga absolutamente libre, y es evidentemente porque alguien lo protege y alguien miró para otro lado mientras él se enriquecía patrimonialmente, mientras en San Lorenzo se lava dinero, hay prostitución y hay todas estas cuestiones que estamos trabajando. Carlos, eso, insisto, tiene que ver con lo político. Y los 700 kilómetros de costas, por ahí podrá pasar mucha marihuana, pero la cocaína y todo lo que tiene que ver con la metanfetamina y todas las drogas sintéticas que se están produciendo, ¿no? Eso se viene produciendo en la otra frontera, que es la frontera seca, la triple frontera, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba. Allí hay bandas vinculadas con bandas rosarinas, la banda de la familia Gallardo, que hace años viene trabajando. Tenían el mismo proveedor de éter y acetona que Zacarías cuando lo encuentra Bernie acá. Así que ese es el sector más problemático sobre cómo entra la droga, que después peor le hace a nuestros pibes. Gracias por estar esta noche. No, gracias a vos, Lucas. Nos quedamos, como siempre, sorprendidos y, si vale el término, maravillados con el manejo de la información y sobre todo preocupados, además de en estado muchas veces de shock por lo que ocurre y gran parte de la gente que a lo mejor nos está escuchando desconoce lo que es una Rosario que sigue al ritmo de lo que lamentablemente ya no es más, ¿no? La transformación que ha sufrido esta ciudad. Sí. Ese es el dolor más grande de los que hemos vivido en otra ciudad, cuando era una ciudad obrera, portuaria, ferroviaria, capital nacional del fútbol. Y hoy te encontrás con una ciudad que no tiene nada que ver con eso. Y justamente cuando empezó el desarrollo del boom inmobiliario, con Lichi como un intendente, empieza el negocio de la violencia con los monos, como lo dice el fallo del doctor Viena. Se lo criticó un montón a Viena y que se lo investigue y está bien, pero el fallo, pocos estúpidos hemos leído de ese fallo, pero en ese fallo dice con exactitud que el principio, el origen histórico del negocio de la violencia empieza en el 2007 cuando los monos desplazan a la gente. Y eso lo dice la causa. La oposición, la supuesta oposición política de la provincia de Santa Fe, miró para otro lado. Y allí hay una cuestión muy fuerte para Lichi, por eso la duda. ¿Lichi va a negociar con los grupos o los va a combatir? Para mí va a ser lo mismo que en Rosario, va a negociar. Gracias, Carlos, por estar esta noche. Nos vamos a una pausa, ya volvemos, queda mucho más por Partida Doble. Bien, seguimos en Por Partida Doble. Bueno, ustedes escuchaban, ¿no?, al diputado electo Carlos Del Frade, periodista, muy fiel a su estilo, digamos, sin guardarse nada, brindando, digamos, un rompecabezas
bastante complejo, pero a la vez muy ilustrativo de lo que, por supuesto, a su entender y por la información que maneja, es, yo diría, la problemática del narcotráfico a una escala donde hay más escalones de lo que efectivamente uno puede ver en forma cotidiana. Pero nos vamos a dedicar ahora, en este tramo del programa, a ver, conocer, saber las vivencias que cotidianamente muchas de las personas que tratan todos los días de construir una realidad distinta para muchos pibes que nacen en barriadas humildes, que a veces no tienen las oportunidades que tienen otros, les ofrecen como para, de alguna manera, subirse a un proyecto de vida distinto. Porque si no, usted lo sabe muy bien, ¿no? Para muchos, no sé si no hay opción, pero no quedan muchas chances y lamentablemente el destino termina siendo alguna crónica policial donde aparece el nombre de estos pibes acribillados en un ajuste de cuentas por disputas del territorio dentro de lo que es la estructura narco. Vamos a hablar con Facundo Peralta, está con nosotros, es de la ONG Causa. Facu, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, Facundo hace 12 años aproximadamente ha montado un proyecto de reinserción educativa, laboral, de capacitación para muchos pibes, en este caso en la zona de Banana. Sí, nosotros en el año 2003 llegamos a Villa Banana. En realidad varios de nosotros somos de un barrio, Villa Banana forma parte del barrio Bellavista en realidad, es la seccional 13 de policía, y bueno, yo y varios amigos y compañeros actuales somos de ese barrio, y bueno, nos acercamos porque, bueno, estábamos un poco sensibilizados por todo lo que venía pasando en Argentina en ese momento. Hay que recordar que en el año 2001 hubo un estallido social muy fuerte, muy importante, en el que quedaron expuestas las grandes desigualdades que aún se viven, y bueno, nosotros quisimos empezar haciendo nuestro aporte, que tenía que ver un poco con lo que éramos, con lo que somos, y lo que somos es básicamente, venimos del ámbito de la educación, de la cultura, del trabajo, y bueno, a compartir eso con los compañeros y compañeras del barrio, y sobre todo con los pibes, con los adolescentes y con la niñez específicamente. El trabajo que hacen, ¿a dónde es y en qué consiste y cuántos chicos hay en esta suerte de programa que ustedes han armado, no? Nosotros, el trabajo es en Villa Banana, en la zona de Valparaíso y Pasaje Independencia. Pasaje Independencia es un pasaje que recorre gran parte de la ciudad, en un momento se corta y vuelve a constituirse ahí en Villa Banana específicamente. Nuestro trabajo fue modificándose a lo largo del tiempo, pero hoy principalmente tiene que ver con generar procesos de organización popular alrededor de diferentes tareas concretas. Nosotros trabajamos sobre lo concreto. Ejemplo, hay un taller de carpintería que está funcionando ya hace varios años, que es de Pura Lija, el cual se compone de adolescentes que trabajan la madera, y a la vez que van aprendiendo el oficio, es una forma de tener algunos ingresos mensuales, semanales, alrededor de una tarea que es trabajar la madera. Nosotros lo que hacemos es empezar a vincularnos con los jóvenes, y hacemos también y promovemos que los jóvenes se vinculen entre sí de una manera lineal y horizontal, igualitaria, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de esos procesos, lo que hacemos es justamente que impulsar esos procesos para que tengan visibilidad en lo inmediato, pero que puedan ser una fuente de trabajo concreto a largo, mediano y largo plazo. Eso es la cuestión de Pura Lija. Después hay un taller, un proyecto deportivo en el cual participan mujeres, sobre todo del barrio, que es un proyecto de hockey que lo llevamos adelante en un club que es Juan 23, que está ahí también en el seno de Villa Banana. También tenemos una biblioteca, venimos trabajando en las cuestiones de urbanización del barrio, también generando procesos de organización popular alrededor de estos problemas. O sea, nosotros lo que creemos es lo siguiente: en el barrio
en nuestro barrio, pero en todos los barrios, existen un montón de problemas. El tema es ver cómo nos organizamos para resolverlo, qué aporte puede hacer cada uno de los vecinos, qué aporte pueden hacer las organizaciones sociales y qué le exigimos en el caso de que haya que exigirle al Estado que, digamos, que intente resolver. Qué sé yo, urbanización, muy importante. Nosotros, Villa Banana, para que seamos claros, en el mapa de Rosario no existe. Es un lugar que no está urbanizado. Hay 25 familias que tienen la misma dirección. Valparaíso 2254. Le llegan las cartas a todo el mundo ahí. La dejan colgando en un alambrado de la esquina. O sea, no, las cloacas están pasando ahora, pero tenemos un problema con la luz eléctrica, la luz domiciliaria. La gente compra cable, 200, 300 metros de cable, y tira el cable desde la estación más cercana o desde las avenidas por donde pasa, cuelga la luz de ahí y la lleva hasta su casa. Tenemos otro problema con el agua, muy grave. Tenemos un ingreso de agua único a la villa, que después se bifurca en diferentes caños, negritos, chiquititos, que van por adentro de las zanjas. Y esos caños generalmente los ponemos los mismos vecinos, o sea, agua santafesina ahí no existe tampoco. Y además de todo esto tenemos el tema del pavimento, las zanjas, bueno, eso es inseguridad, ¿no? Digo, si lo vamos a leer por lo que genera una posibilidad de condiciones de hábitat un poquito mejores, también no contribuye, ¿no es cierto? Eso es desigualdad, primero y ante todo, porque nosotros somos ciudadanos y ciudadanas igual que cualquier otro de cualquier otro barrio. Eso es falta de acceso a la tierra, eso es desinversión por parte del Estado, de todos los gobiernos. O sea, nosotros ahora está el gobierno socialista desde hace ya casi 30 años en la ciudad, pero antes han estado otros, a nivel provincial han estado otros, las responsabilidades sabemos cómo están divididas en ese sentido. Nosotros lo que vemos que eso es desigualdad principalmente, y eso genera violencia también, porque no es justo que nosotros no existamos en el mapa de Rosario. No es justo que no solamente nosotros, sino muchos barrios estén en esas condiciones. Y no es justo también que pasen las cosas que están pasando, donde, bueno, como decía Carlito recién, yo lo estaba escuchando atentamente, la sangre que corre siempre es la sangre joven. Este fin de semana en Santa Lucía, 2 compañeros, 2 personas que nosotros tenemos algún tipo de cercanía, porque hay organizaciones como Causa que están en Santa Lucía y también están en otros espacios territoriales de la ciudad, que mueren después de una balacera, donde no se sabe bien qué vínculo hay con la policía en esa situación. Santa Lucía es un barrio que está acorralado, tiene una sola entrada y una sola salida. Por la colectora de circunvalación. Por la colectora de circunvalación. Uh-huh. Es un barrio que está acorralado, que después de las 12 de la noche no entra el colectivo. Entonces, nosotros lo que decimos básicamente es que es necesario atacar por arriba el problema del negocio del narcotráfico, porque para nosotros es un negocio. Es necesario promover y fortalecer las experiencias de organizaciones sociales, territoriales, que están en los barrios, peleándola, resistiéndola, porque es muy, muy difícil también llevar adelante este laburo. Y también es necesario que el Estado en general, el municipal, el provincial y el nacional, de alguna forma dejen la hipocresía de lado, se sinceren y que inviertan los recursos necesarios para que nosotros podamos vivir con dignidad, porque es lo primero que se necesita. Uno piensa, Facu, son 20, 50 pibes que ustedes con mucha pasión, muchas ganas, y la verdad que con mucho mérito y admiración de parte de nosotros, ¿no? Ustedes todos los días están aportando un granito de arena para que su proyecto de vida tenga que ver con una cosa distinta, a la que lamentablemente sufren, pero lamentablemente las proporciones, un montón de otros, ¿no? Digamos, en esa proporción, como decís vos, digamos, ¿quién sería el encargado de equilibrar un poco las cosas o torcerlas para el lado de que los pibes tengan más oportunidades, más allá de referirse a una organización barrial como ustedes? Mira, nosotros
El año pasado, Causa, junto a muchas organizaciones sociales, hicimos una presentación en el Consejo para declarar la emergencia en materia de niñez y juventud en Rosario, porque veíamos la cantidad de muertes, veíamos el no acceso a derechos básicos por parte de los jóvenes, sobre todo de las barriadas populares. Nosotros hicimos ese laburo, construimos ese proyecto de ordenanza, lo militamos en el Consejo, lo presentamos, y no se aprobó. No se aprobó porque diferentes bancadas políticas de acá, entre las cuales estaba el oficialismo y estuvo el PRO, que se negó a debatirlo, estuvieron en desacuerdo. En teoría porque se estigmatizaba a la niñez y a la juventud. Nosotros decimos, nosotros vamos a seguir trabajando por abajo, organizándonos, construyendo procesos de organización popular, para darle una pelea a este gran problema que tenemos, que es un conjunto de causas las que generan este problema. Pero si no tenemos el apoyo, y no te diría el apoyo, sino el compromiso por parte de sectores políticos que vienen siendo, digamos, hegemónicos en la política santafesina y rosarina, para cambiar esto, para dar vuelta a la tortilla, esto va a ser muy difícil. Nosotros esa experiencia ya la vivimos con la declaración de emergencia en materia de niñez y juventud. Nosotros lo que sí nos comprometemos a hacer es a seguir trabajando por abajo y obviamente a presionar al Estado en la medida de nuestras posibilidades para que nos brinde condiciones de vida digna en los barrios en los que estamos laburando. Muchas gracias. Me resta preguntarte, bueno, cómo es la problemática de la droga y cuán difícil puede ser rescatar un pibe, ¿no? Que está un poco tironeado entre lo tentador del negocio de salir a vender y la posibilidad que le ofrecen ustedes de algo distinto, ¿no? Uh-huh. El tema de nosotros decimos, el narcotráfico es un negocio y eso es lo que hay que atacar. Ahora, con la droga hay otro tema que creo que cuando esta sociedad tenga el nivel de madurez necesario, va a poder debatir sobre el tema. Nosotros queremos hacerlo. Para nosotros es muy importante debatir acerca de la droga. Porque hoy, por ejemplo, para darte un ejemplo, la cuestión de la droga está reglamentada, está legalizada. Hay drogas legales e ilegales. Yo contaba hace poco que los pibes en el barrio consumen ansiolíticos, que es una droga que es un medicamento, con una abuela, un abuelo lo puede consumir, media pastilla, una pastilla para dormir. Consumen eso en demasía. Nosotros tenemos que, para mí esta sociedad, nosotros en general tenemos que dar un debate sobre la droga y reglamentar nuevamente esto, porque esto está reglamentado por los dinosaurios que nos hicieron pelota a todos. Los milicos, la década del 90, el neoliberalismo, hubo todo un proceso que fue reglamentando el tema de la droga y nosotros tenemos que dar un debate nuevo poniendo en juego todas las experiencias que existen. Gracias por estar esta noche. Muchas gracias. A vos. Vamos a una pausa, nos metimos en otro tema. Ahora vamos a estar hablando, no sé si tanto de otro tema, del famoso y polémico cerco electrificado que dispara múltiples opiniones. Ya volvemos después de la pausa. Bien, en el tramo final vamos a un debate que se promete caliente. Me parece que hemos seleccionado dos voces muy interesantes para poder escuchar y para que usted saque una conclusión en casa, que es lo que siempre tratamos de hacer, dejarles algo positivo cada noche de los miércoles. Vamos a saludar a dos concejales electos, en el caso de Juan Monteverde por Ciudad Futura, gracias por venir. Gracias a vos, Lucas. Gabriel Chumpitas del PRO, ¿cómo va? Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, ya están en la previa de lo que es la llegada al Palacio Basalo, ¿sí? Así es. Bueno, interesante porque, fíjate, se ha antedatado una discusión que a lo mejor los iba a tener discutiendo en las bancas, falta muy poquito, pero que de todos modos tienen opinión tomada, claro que sí, ideológicamente, por lo que expresan, y me parece interesante escucharlos porque claramente vamos a escuchar primero a quien propone regularlo, a quien está en contra. Obviamente en el caso del PRO es Gabriel Chumpitas con esto, y en el caso de Monteverde, bueno, la cuestión de la prohibición. Pero para darte la palabra, Gabriel,
Danos un poco tus argumentos sobre lo cual esto se debería regular y qué antecedentes has visto vos. Bueno, el tema de los cercos energizados, como se llama técnicamente, porque se le dice a veces cercos eléctricos, pero en realidad son cercos energizados, ya se ha discutido mucho, sobre todo en América Latina. Tuve la posibilidad de visitar varios lugares donde se lleva adelante esto y casualmente hay una estadística que dice que 4 de cada 5 países en el continente americano utilizan o han ido por esta vía. Con esto yo no estoy diciendo que este es el camino, sino que estoy diciendo que hay que regularlo porque es una cosa que existe. Es como las armas, existen, es inevitable que existan. Bueno, hay que regularlas, hay que controlarlas y hay que controlar el tráfico ilegal de armas. Con los cercos energizados, ¿qué sucede? Es un poco más de 4 de cada 5 países, es el 82%. Yo lo he visto en San Pablo, lo he visto en Lima, lo he visto en Bogotá, lo he visto en China, en Nueva York, lo he visto en muchos países. En Montevideo, en Uruguay, sucede. Y el caso más emblemático es el de Santiago de Chile, donde sí está regulado por una comisión de energía. Acá hay 3 factores fundamentales de los cercos energizados, y son cuestiones técnicas. El primero, un sistema de detección, como puede ser un sistema de alarma domiciliaria. Entonces, el ciudadano acudía a un sistema de detección. Pero lamentablemente la presencia nominal del Estado, porque no es ausencia, cuando el Estado está presente de forma corrupta, también es una presencia nominal. No alcanzó, eso no alcanzó. Entonces, el sistema de detección quedó obsoleto y pasamos a un sistema de retardo. El sistema de retardo es el tiempo en que una CUDA llega ante un sistema de detección. Eso refiere que el sistema de cerco energizado es tanto de detección como de retardo, digamos de barrera física. Pero tiene un tercer componente que es la acción psicológica sobre la persona que va a delinquir o que va a penetrar una propiedad de manera ilegal. Entonces, esos 3 componentes hacen que hoy, por una cuestión de costo-beneficio, sea el sistema más utilizado. Con esto yo no quiero decir que es el mejor, sino que estoy diciendo que es el más utilizado y ha superado ampliamente, en todo el mundo, ha superado ampliamente a los sistemas microfónicos, por ejemplo, de seguridad perimetral, y ha superado ampliamente a los sistemas de haz de luz que comúnmente se ven. ¿Cómo has tomado lo que ha ocurrido aquí en Rosario? Porque ha sido un caso quizá polémico por la zona geográfica de Rosario, sí. Bueno, porque esto ha estallado en los medios, pero particularmente sobre la decisión que en principio la intendenta fijó respecto a su opinión, pero también sobre la normativa, es decir, al no haber, digamos, ningún elemento que le dé herramientas a la intendenta, no lo puede prohibir. Sí, no solo la intendenta, sino esto no está regulado en la Argentina, con lo cual me parece que estamos ante un problema, porque estamos a la deriva de que cualquier persona instale cualquier tipo de sistema. Y me parece que lo que nosotros tenemos que lograr, de que esto sea una cuestión profesional, como todo lo que tiene que ver con la seguridad. Para mí esta discusión no es ideológica. Por eso yo a veces hablamos con Juan y me gustaba lo que planteaba también Carlos del Frade. Para mí no es una discusión ideológica, sino profesional. Para mí las cuestiones de seguridad tienen que ver con 3 aspectos fundamentales que no se han llevado adelante. Entonces, por la falta de esos 3 aspectos es que sucede lo que sucede. La gente intenta defenderse de alguna manera. El primero, la planificación estratégica por parte del gobierno, que no la ha llevado adelante. El segundo, la conducción política. Yo soy un convencido que esto es una responsabilidad netamente política. Cuando nosotros acusamos a la policía de ciertas cuestiones, estamos delegando y cortando la cadena por eslabón más fino. El ciudadano que me dice en los barrios, yo voté a un político, yo no voté a un policía. Quien tiene que responderme a mí es un político, el político que yo voté. El político que yo voté es quien tiene que responderme a mí. Y el tercero es la coordinación interdisciplinaria, para poder llevar adelante todos los ejes de la seguridad, que tienen que ver con lo legislativo, lo judicial, lo penitenciario, la policía, obviamente, como institución y eje, columna vertebral de todo el sistema, y a mi entender, el más importante, y en eso coincidimos mucho con Juan y con todo su espacio, es el eje social. Sin un eje social no podemos llevar adelante todo lo otro. ¿Vos lo regularías en la Argentina? Digo, ¿considerás que esto debería tratarse? Es importantísimo y es inminente la regulación, porque si no van a aparecer muchas instalaciones de manera poco profesional, y eso sí pone en riesgo a la gente. Cuando la instalación se hace como corresponde, no pone en riesgo a la gente. De hecho, sucede en todos los países. Ahora, cuando cada uno hace lo que quiere, sucede lo que sucede. Hay casos, por ejemplo, en Entre Ríos murió una chiquita de 4 años con el tema de los cercos energizados. Vamos a escuchar a Juan Monteverde, que tiene una posición contraria, está abierto el debate y, bueno, su idea obviamente tiene que ver con la prohibición de este tipo de elementos. Juan. Sí, a ver, primero
A ver, yo creo que la pregunta no es si hay que prohibirlo o no. Me parece que la pregunta es cuál es el límite para determinados sectores de la sociedad y de la ciudad de cada vez separarse más de la ciudad de todo. Digo, hoy puede ser un cerco energizado, que me parece un eufemismo, es como decirle a una bala, un plomo de alta velocidad. No sé, digo, es un cerco electrificado. Hoy tendrá los voltios que tiene, será solar y qué sé yo. Ahora, eso es hoy, mañana hacemos una fosa y ponemos un cocodrilo y volvemos a la Edad Media. Digo, por eso me parece que no es regularlo, es decir, bueno, ¿cuál es el límite entre lo público y las libertades individuales que tiene cada uno y la ciudad que es de todos? Digo, me parece que esa es la discusión central, porque si no, digamos, bajo el argumento real, digamos, de que el Estado no brinda el servicio de seguridad como tiene que ser, digamos, y el derecho a la seguridad que todos tenemos que tener, cada vez nos vamos armando de más cosas. Y además me parece que lo grave en este caso también es el lugar. Digo, porque no estamos hablando de un vecino de un barrio de la periferia que cansado, digamos, puso un alambre electrificado. Estamos hablando de un complejo grande, en una zona central de la ciudad, donde ya tiene un montón de seguridad el entorno, digo, y es sumarle eso. Me parece que el debate es eso, digamos, cuál es el límite para determinados sectores de hacer lo que quieran solamente por el hecho de tener recursos económicos, que es un poco la discusión que nosotros dimos en el 2010 con respecto a los barrios privados. Es decir, una cosa es el derecho privado de propiedad, que está, listo, y eso no se discute hoy. Ahora, bajo ese derecho se puede hacer cualquier cosa, ¿y cuál es el límite? Empezamos con una reja, con un alambre electrificado y después vamos siguiendo y terminamos generando, digamos, más bases militares que barrios como los que deberían ser. Lo que me parece, y los invito a la reflexión, está claro, es que se ha producido un proceso de fragmentación que no es único en Rosario, que lo atraviesa a nivel, yo diría, continental también, estalla en las grandes ciudades. Pero claro, la cuestión es la forma de resolverlo, ¿no? Y en esto, justamente, Gabriel, me parece que el que tiene más recursos, como en todas las cosas, tiene las de ganar, ¿no? Yo no sé si un vecino de otro barrio puede llegar a tomar una decisión de esta naturaleza, ¿no? No, desde ya, y lo mismo sucede con la salud y lamentablemente lo mismo sucede con la educación. Por eso yo planteo que el eje más importante para mí es el social. Nosotros no podemos plantear mejorar nuestra sociedad a través del dinero. Nosotros tenemos que plantearlo a través de esa mejora social, de esa revolución educativa que nosotros proponemos de nuestro espacio y que así lo manifiesta Mauricio Macri en su campaña presidente. Esa revolución educativa tiene que ver con esa transformación y ese cambio de paradigma de la cultura y lo social. Porque si nosotros entendemos que los tres ejes que yo mencioné, judicial, policial y penitenciario, tienen que actuar sobre los márgenes, los que están al margen de la ley, no sobre el grueso de la sociedad. Nosotros tenemos que entender que la seguridad tiene que ser una cuestión cultural. Yo no tengo que tirar el papel porque me van a sancionar. No tengo que tirar el papel porque tengo que estar convencido. Ahora, si hay miedo y si hay temor, como se puede decir en un discurso que puede resultar anacrónico de la burguesía, es porque en realidad la igualdad está en debate, está interpelada, ¿no? Totalmente. El tema es quién, a ver, yo creo que el debate cuando se pasan estas cosas y que tiene que ver con qué tipo de modelo de ciudad, a ver, porque la cuestión de la seguridad nadie lo niega, digo, y es un problema. El problema es cómo lo abordamos eso. Ahora, me parece que lo que está en discusión acá y lo que me parece que tienen que entender algunos sectores es que nadie se salva solo, que vivimos en una sociedad, digamos, y que si la sociedad toda no va para adelante, vos por irte a vivir un barrio privado o electrificarte y demás, no te va a salvar. Digo, me parece que eso también es un negocio, venderla a determinados sectores, bueno, de esta manera vos te salvás. Y en realidad acá la cosa tiene que funcionar para todo, porque si no, no funciona. Sí, y ese es el debate político ideológico en todos los temas, en la seguridad, en la educación, en lo que sea. Digo, vivimos en una sociedad, digo, porque la gente que vive en ese barrio va a trabajar y va por una calle que es pública, digo, y ese es el debate de fondo que me parece que hay que abordar. Y evidentemente Rosario, como muchas de las grandes ciudades de Latinoamérica, es donde se ven las grandes desigualdades y la fragmentación ahí, palpable. Digo, vos tenés un barrio de élite al lado de un barrio popular totalmente. Bueno, eso tiene que ver con las desigualdades básicas del sistema en el que vivimos. Bueno, cómo construir una sociedad que vaya a contracorriente y una ciudad donde esas desigualdades se empiecen a equilibrar. Bueno, nosotros en el 2010 logramos sancionar una ordenanza revolucionaria que prohíbe nuevos barrios privados. Bueno, eso fue una medida defensiva, fue para parar el proceso de privatización. Ahora, cuando vamos a entrar al Consejo en diciembre, vamos a proponer la idea de una inmobiliaria pública, para decir, bueno, que el Estado intervenga concretamente en el mercado de la tierra en primer término y de la construcción en segundo, para empezar a tener oportunidades para que todos podamos elegir dónde vivir. Muchas veces, hoy de hecho se está discutiendo en Funes la posibilidad de prohibir los barrios privados en Funes, tomando el ejemplo de
del ya basta, con lo que significa la ciudad de Funes con estos temas, y un poco nosotros dábamos una charla la semana pasada y decíamos, acá hay que dar vuelta el argumento. Muchas veces cuando nosotros íbamos con el tema de la prohibición de los barrios privados, nos decían, acá cada uno tiene la libertad de vivir donde quiere. Si uno quiere vivir en un barrio privado lo puede hacer, y si no, o en otro lugar. Nosotros decíamos, bueno, justamente nosotros estamos a favor de eso, de que todos podamos elegir dónde vivir, no solamente los que pueden porque tienen los recursos económicos. Entonces, plantear una ciudad igualitaria tiene que ver con eso, con que todos, hayamos nacido donde hayamos nacido, tengamos la oportunidad de vivir en un lugar digno. Este tipo de cosas, que creo que son más simbólicas que otra cosa, creo que van a contramano. Bueno, ¿cómo empezamos a construir esa ciudad que se parezca más a la que soñamos? ¿Querías agregar algo? No, Sí. justamente, y estoy de acuerdo con esa igualdad de oportunidades, que no es lo mismo de igualdad en la finalización del trayecto. Me parece que se confunde cuando se habla de que la seguridad es un fin. La seguridad es un medio, en definitiva, para poder desarrollarnos, para poder vivir, para poder estudiar y, en definitiva, para la cohesión social que bien mencionábamos. Nosotros tenemos que tomar la seguridad como un medio y la tenemos que tomar de manera profesional. Al día de hoy se ha tirado siempre la tierra debajo de la alfombra. Hay dos grandes parámetros que no se han llevado adelante. El primero es el sinceramiento. Siempre se tiró la tierra debajo de la alfombra. Si nosotros negamos el problema, y no solo que lo negamos, sino que instamos a que la gente lo niegue, como gobernantes, estamos en un doble problema. Y el segundo gran parámetro es la comprensión de la magnitud, que tiene que ver en esa relación que se funden como metales entre el narcotráfico y la inseguridad, y también que afecta a los sectores más vulnerables. Nosotros no es que queremos una ciudad dividida, por todo lo contrario. El problema radica en que no se han tomado las medidas, no se ha planificado como se tiene que planificar en un sistema integral de seguridad. Entonces, vuelvo a repetir, la responsabilidad no puede delegarse. La gente votó a un gobierno. Ese gobierno se tiene que hacer cargo de la seguridad. No puede delegar y decir suceden ciertas cosas o factores externos, o 800 kilómetros de costa húmeda. La verdad que todo eso ya lo sabemos. Todos sabemos que el segundo consumidor de cocaína, que es el continente europeo, y a través de África, la ruta del narcotráfico, usted la puede encontrar en internet, sale desde Rosario y la zona norte. Todo eso lo sabemos, la situación geoestratégica. Conocemos esa presencia nominal del Estado que hablábamos. Pero hay algo mucho más grave, que nosotros lo planteamos como la teoría de la mesa flotante. Y tiene que ver con la faltante o sobrante de sus cuatro patas. Y ahí me refiero a la hipocresía, a la corrupción, y a las dos más importantes, falta de asignación de presupuesto en la materia, y por sobre todo la decisión política. Nosotros no podemos ser tan inocentes de creer que porque vestimos a algunas chiquitas de 18, 19 años como policías y le ponemos alguna medalla por aquí y salen a caminar por la ciudad, vamos a solucionar el problema. El problema es mucho más grande, es más grave. Es una cuestión netamente profesional, no de chiquitas de 18 años, y lo digo con todo respeto, porque la verdad que esa gente está buscando una salida laboral. No pertenece, no son componentes, herramientas de un sistema global de seguridad. Esa gente busca una salida laboral, lamentablemente. Juan, para ir cerrando. No, a ver, me preocupa también, de hecho con Gabriel nos hemos cruzado en muchos debates durante la campaña, me preocupa un poco el discurso cada vez más militarista en el sentido de la seguridad, como que la seguridad explica todo. Digo, muchas veces lo escucho a él, que sabe del tema, evidentemente, digamos, y parece más estar escuchando a un ministro de Defensa de Estados Unidos que a un concejal de la ciudad. Porque me parece que hay que ver cómo tomamos los problemas. Digo, cuando él dice... ¿Qué medalla que me puso? Yo, para mí, no sería una medalla, pero bueno. Sí, para mí sí. Pero digo, en términos de cómo vamos a abordar los problemas que tiene la ciudad, yo creo que la seguridad es un problema fundamental, pero nunca vamos a construir una ciudad más segura si no construimos una ciudad más igualitaria. Y eso no significa quedarse en el diagnóstico. Muchas veces, ¿qué se le dice a los sectores, digamos, más progresistas? Bueno, con el discurso de que la seguridad es una cuestión social, nunca se hace nada. Bueno, nosotros creo que si algo mostramos en estos 10 años de construcción como movimiento y en las propuestas que llevamos adelante sin ser gobierno, sin tener un lugar en el Estado, es que estamos haciendo cosas concretas para eso. Yo creo que la inmobiliaria pública es una medida revolucionaria que puede tener efecto en el corto plazo de no solamente dar una respuesta a la vivienda, a una ciudad más equilibrada, sino también a una cuestión de cómo vivimos hoy en la ciudad de Rosario, que creo que a todas luces no es la ciudad que queremos vivir. Pero creo que también muchas veces lo que se plantean como soluciones ante el tema de la seguridad, que es un tema muy sentido por todos, van a terminar siendo más problemas que soluciones. Todos los países que quisieron enfrentar la cuestión del narcotráfico en esta idea de la guerra contra las drogas terminaron perdiendo por goleada. En el caso de México, en el caso de Colombia, generaron más violencia de la que pretendían resolver, y hoy están viendo cómo ir para atrás en todas las medidas más represivas que tomaron. Bueno, ya que vamos a hablar del mundo, veamos esos ejemplos, que fue justamente el narcotráfico explotó
en dimensiones tremendas y las políticas de Estado terminaron generando más violencia. Bueno, no cometamos los mismos errores que ya se cometió en otros países, digo. Y me parece que esa es la visión. Ver esto es un problema político, es un problema ideológico y es un problema de ciudad. No es un problema de seguridad y que todo lo explica la seguridad. Es un problema de cómo vivimos en sociedad y hay algunos que pretenden hacer una sociedad para unos pocos y cada vez se encierran más y otros que creemos que la ciudad tiene que ser para las grandes mayorías. Me parece que ahí está el eje del debate. Vale una aclaración muy Sí. cortita. Tuve la posibilidad de visitar Medellín en su momento y en Medellín operan 400 bandas narcocriminales y sin embargo la tasa de homicidios es muy similar a la de Rosario. Eso explica todo. Eso explica todo. Un poco lo que decía Juan. En realidad, y lo vuelvo a repetir, en campaña también en algún debate lo dijimos, si todos pensáramos lo mismo, alguien no está pensando, con lo cual celebro que haya pensamientos distintos y creo que este consejo que viene va a ser muy dinámico, muy plural y eso va a estar realmente muy bueno en el aporte a la sociedad y a la ciudad de Rosario. Han sido muy amables. Adhiero a eso porque además de los nuevos aportes, es un poco sangre nueva que llega al Consejo con nuevas ideas y con una nueva impronta. Me parece que toda renovación en este caso va a ser muy productiva, Sí. sea de una mirada o desde otra. Sí, y me parece sincerar las miradas. Digo, me parece que esta discusión Claro. con el PRO es buena y no disfrazar y que Exacto. cada uno esconda lo que piensa. Digamos lo que Exacto. pensamos y que la Exacto. que la Me parece sociedad Eso está muy elija. bueno. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos, hasta el miércoles que viene. Han sido muy amables por estar en la pantalla de Canal 4 como cada miércoles en esto que se llama Por Partida Doble y que por supuesto renueva la apuesta para encontrarnos dentro de una semana para hacer periodismo local con sello reflexivo. Esa es un poco la idea para que usted se lleve alguna idea esta noche a dormir. Bueno, nos reencontramos entonces. A todos muchas gracias por estar. Como siempre decimos, gracias a todo el personal técnico, gracias a todos los cámaras, al director, a todos quienes nos apoyan en cada una de las emisiones. Abrazo grande y gracias por estar.